Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que se sintonizan con nuestros videos, con nuestro canal, ¿sí? Estamos por nuestro tercer video, ¿sí? Eso lo estamos marcando en las miniaturas, ¿verdad? Hay que marcarlos. Nuestro tercer video del canal Centro de Fe. Y pues estamos en la seguidilla sobre el tema de la salvación, ¿verdad? En el primer video tratamos el tema de... ¿Son muchos o pocos los que se salvan? Exactamente. En nuestro segundo video... Cosas que no son sinónimo de salvación. Exactamente, lo que no es sinónimo de salvación. ¿Y este que vamos a iniciar? Lo que sí es sinónimo de salvación o lo que sí nos lleva a la salvación. Eso, exactamente, lo que nos enseña la Biblia, que nos lleva a la salvación. O sea que, sin dar más vueltas al asunto, pues iniciamos. Bueno, arrancamos pues esperando que puedan escribirnos, puedan opinar, ¿verdad? Que puedan poner sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, los que les gusta y lo que no les gusta. Así mi esposo dice que diga que los va a eliminar. Lo que escriban lo que no les gusta, ¿no? Yo soy muy abierto a las opiniones, pero voy a respetarlas. Voy a respetar si en nuestro cajón de comentarios alguien dice no estoy de acuerdo con algo que dijeron. Okay. Sí, entonces es el trato de Dios que está haciendo conmigo. Bueno, a mí me encanta de lo que estamos hablando porque creo que es el centro del Evangelio, de la Biblia, el tema central, uno de los temas centrales de la Biblia es la salvación, ¿sí? Debería ser también tema central y decisivo en nuestras vidas, la salvación. Entonces me encanta que hayamos empezado este programa con la salvación. Okay. Sé que van a haber muchos temas y sé que de otros, ¿verdad? De variedad, porque en la Biblia hay mucho que hablar, pero estamos creo que empezando con el tema central, la salvación. Entonces decíamos que hay muchas cosas que no representan la salvación, como asistir a una iglesia, pertenecer a una denominación, repetir la oración de fe que uno conoce, hacer buenas obras, XY. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas sí nos llevan a recibir la salvación? ¿Sí? Y vamos a hablar entonces, aunque el tema es muy amplio, vamos a hablar de cosas puntuales. Primero quiero hacer énfasis que todos sepamos que la salvación proviene de Dios. Y hay unos versículos como el Salmos 3:8 que dice la salvación es del Señor. Correcto. ¿Sí? Es algo que no proviene de nosotros y nosotros la recibimos. Es algo que no se lo inventó un político. Es algo que viene de arriba, algo que viene del cielo, ¿sí? Como un regalo. Apocalipsis 7:10 dice algo muy bonito: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Interesante. Qué bonito versículo. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, que representa a su Hijo. Entonces, cuando hablamos de salvación hablamos de que viene de arriba y de que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo están comprometidos con el tema de la salvación para el hombre. Es un trabajo, digámoslo así, juntos, en equipo. Cuando hablamos de Dios al Padre podemos ver cómo Dios muestra su amor para con todas las personas, aún los ateos, aún los que dicen no creer en el Señor. Y esa es una forma de Dios. Dios Padre se caracteriza por su amor, ¿sí? Él dice que deja salir su sol sobre buenos y malos. Todas las personas pueden disfrutar de las misericordias de Dios, aún no crean en Él, aún se quejen, aún difamen de Él. El amor de Dios es tan grande que las personas pueden disfrutar de su gracia, ¿sí? Okay. Cuando hablamos de Jesucristo, sin duda vemos que hablamos de Jesucristo como el que se entregó a sí mismo, se sacrificó. Él es la fuente de la salvación. Cristo colocó su vida en lugar de nosotros, ¿sí? Murió en una cruz y hizo posible
que la salvación fuese una realidad. El justo pagó por los pecadores, venció el pecado, venció la muerte y a cambio nos ofrece o nos trajo libertad, salvación, solo a través de Jesucristo. Pues quiero aclarar, por ejemplo, si hay alguno que nos está viendo, el tema de la cruz es muy amplio, ¿sí? Básicamente estamos tocando el tema suave por encimita. Estamos diciendo que Jesús murió y lo hizo por nosotros. El justo paga por los pecadores, pero es un tema muy amplio, ¿sí? O sea, a decirlo así, crean por fe. Por lo menos crean por fe. Sí, de todas maneras el evangelio es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Entonces hoy digamos que estamos hablando de la parte sencilla y algún día hablaremos de, creo que son 7 doctrinas de la salvación. Entre ellas está la justificación, la redención, está la regeneración, la santificación, la propiciación y así, ¿verdad? Que todos apuntan a ese proceso de salvación que Jesucristo logró en la cruz y que por medio de él somos regenerados, santificados, justificados, ¿sí? Bueno, pero central, Jesucristo se dio, entregó su vida en nuestro lugar y a cambio nos trajo libertad y salvación. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace a favor de la salvación? Algo muy especial. Y es que Jesucristo dijo, yo me voy, pero enviaré el Espíritu Santo. Y Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Eso está en Juan 16, 8 al 11. Entonces la obra del Espíritu Santo también es maravillosa. ¿Por qué? Porque es el que trae convicción al corazón, convicción al ser humano y le hace reconocer su estado de pecado. Le hace reconocer su necesidad de acercarse a Jesucristo para que sea justificado. Y le hace también reconocer que va a haber un juicio algún día y que él tiene que dar cuenta delante de Dios. Entonces todas esas cosas son importantes porque nosotros a veces por sí solos no pensamos en eso, pero el Espíritu Santo hace esa obra de convicción, de convencimiento en nuestra vida. O sea, estamos hablando de una importancia bastante alta el tema del Espíritu Santo. Sí. Porque es quien nos va a convencer de esa situación. Exacto. Y le va a hablar a nuestro espíritu y va a convencer a nuestro espíritu de nuestra necesidad de Dios. Entonces, vemos cómo Dios obra de manera maravillosa para salvar a la humanidad, ¿sí? Hace la obra en la cruz, nos ofrece la salvación, pero ahora vamos a ver qué papel juega el ser humano, ¿sí? Okay. Y lo primero que uno debe reconocer es que el ser humano está perdido, y eso de estar perdido está condenado. En Juan 3:16 y 17 y 18 recalca eso. Quiero leerles el 17 y el 18 que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces muchos dicen, bueno, Jesucristo no vino a condenarnos. Y es verdad, pero ¿sabe por qué? Porque ya el mundo estaba condenado. O sea, el mundo ya por su pecado ya es merecedor de castigo, ¿sí? Dice, sino para que el mundo sea salvado por él. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos ser salvados es porque ya estamos condenados, ¿sí? Cuando hablamos de salvación es porque ya estamos condenados y necesitamos un salvador. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahorita vamos a hablar de la importancia de creer, pero aquí estoy hablando de que el ser humano tiene una necesidad de salvación. Está condenado a causa de su propio pecado y de su propia rebeldía, y es algo que uno no puede negar. Quizás la gente va a decir pecado, pero es que la gente es consciente de que hay maldad y hay pecado en el mundo. Es una realidad innegable, ¿verdad? Entonces, partiendo del punto de que estamos condenados, de que somos pecadores, hay gente que aunque la maldad y el pecado está ahí, como que no le molesta y convive con el pecado. Exacto. ¿Sí? Hay un versículo que dice que la luz vino al mundo
los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿verdad? Entonces, para recibir esa salvación hay una condición necesaria en el ser humano, y es que tiene que haber sed, tiene que haber necesidad, tiene que haber hambre, tiene que haber un reconocimiento de que, oye, yo necesito de Dios, yo estoy mal, mi camino va en una dirección incorrecta, como el hijo pródigo, que después de hacer y deshacer, él dice, la Biblia, volvió en sí, o sea, reconoció, recapacitó que estaba en una condición de perdición y que necesitaba volver al Padre. Ok, quiero decir, a mí me gusta mucho, así como cuando estudié la música, desglosar un poquitico ciertos detalles y aclararlos, ¿no? Dijo una vez Nicodemo, creo que fue Nicodemo el que se acercó a Jesús, y a él es el que Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, Señor, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? ¿Cierto? Ahorita con las palabras que usaste de hay que tener sed, hambre, entonces la gente dice, pues sed y hambre tengo todo el tiempo, ¿no? Entonces, solo quiero decir, esos son términos que se refieren a decir que debe haber en nosotros una sed, como cuando tenemos sed, que deseamos, no, debo buscar agua. Y uno busca donde sea, y si no consigue, oye, me regalas un vasito con agua. Bueno, esa necesidad de buscar arrepentirse, de darse cuenta que al tener sed quiere decir soy pecador y necesito de aquello que me ayude porque soy pecador. Esa necesidad, a eso se refiere tener sed, tener hambre. Es algo que nos activa a movernos, a solucionar la sed y el hambre. Una sed espiritual, ¿sí? Una sed que se lleva por dentro y que nosotros físicamente somos muy a veces parecidos como somos espiritualmente. También nos da hambre, también nos da sed espiritual. Lo que pasa es que a veces las personas no saben dónde saciar su sed espiritual, cómo saciar su sed espiritual, pero en cada ser humano hay sed, hay necesidad. Ahí está el ejemplo de la samaritana que Jesús se le presenta y le dice, si bebieres del agua que yo te doy no tendrás sed jamás, ¿sí? Hablando de esa necesidad espiritual y los grandes vacíos que tenía la mujer samaritana, que había tenido 5 maridos, que había tenido una vida desordenada, era evidencia de una necesidad espiritual que tenía esta mujer. Entonces sí, una de las condiciones para recibir el regalo es quererlo, es desearlo, es necesitarlo, ¿sí? A veces Dios agarra a una persona de repente y le hace ver su necesidad y el Espíritu Santo le convence. Hay personas que duran más en un proceso como de búsqueda y por fin encuentran al Señor. Pero yo creo que cuando a alguien le ofrecen la salvación y no siente esa necesidad, y aunque repita lo que decíamos ayer, la oración de fe, pero si no hay esa necesidad, ese convencimiento, si no quiere la salvación, no va a recibir ese regalo de la salvación porque simplemente no la quiere, aunque repita una oración de fe. También está la historia de Zaqueo. Me parece muy bonito porque Zaqueo, que tenía dificultades físicas, él se sube en un árbol porque quiere ver a Jesús. O sea, hay una inquietud en él de conocer a Jesús. Hay una necesidad en él que no le importa treparse en un árbol, pero él lo quiere ver. Y pronto Jesús le dice, voy a entrar a tu casa. Ese es el hombre más feliz porque quiere recibir a Jesús en su casa. O sea, hay una sed en Zaqueo. Hay una sed espiritual en Zaqueo. Muy bien. Entonces, esa fe, esa necesidad de Dios, ¿no? Y yo creo que la otra condición necesaria y que en la Biblia lo registra muy bien es la fe para recibir la salvación. Vemos la salvación, voy a tomar esta Biblia como un regalo de Dios, que ya hablamos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan en pro de que el hombre reciba este regalo de salvación. O sea que la salvación no se gana ni se merece.
no la podemos ganar a través de buenas obras, ni la podemos merecer porque somos tan buenos que la merecemos, ¿sí? La salvación se recibe. Y una condición necesaria para recibirla es desearla y es creer en que esa oferta de salvación que me está haciendo el Señor Jesús es real, y que si Él me dice que me va a salvar y que me va a perdonar y que solo en Él hay salvación, yo lo pueda creer de verdad. Entonces la Biblia habla de la fe, ¿sí?, como condición necesaria para recibir el regalo de la salvación. Efesios 2, 8, 9 es un texto muy básico, muy elemental, fundamental. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Entonces nuevamente aquí me repite que fue Dios, ¿verdad?, que ofrece esa salvación por su gracia, pero dice que cuando se efectuó esa salvación, ¿cuándo? Creyeron. ¿Cuándo creyeron? Dice, ustedes no tienen ningún mérito en ese regalo. Por eso dije que la salvación no se merece. Y dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse. De una vez descarta que la salvación se merece o se gana, ¿sí? Pero dice que Dios da la salvación por su gracia cuando creyeron. Y aquí la palabra creer en griego es pistis, que significa estar persuadido. También dice aquí moralmente, significa moralmente convicción, o sea, tener una convicción moral, ¿verdad? Y específicamente confianza en Cristo para salvación. Más o menos es lo que significa pistis. Entonces, cuando hablo de fe, hablo de una convicción, ¿sí? Una convicción que no solamente va al intelecto, sino que también involucra emociones y voluntad. Y hablábamos, ¿qué días? De que los demonios creen y tiemblan. Y que muchos tienen la fe de los demonios en el sentido de que creen intelectualmente y hasta tienen miedo. Sí, vale aclarar que la fe del demonio lo dijo usted. Sí, lo dije yo. Entonces, de la fe, esa fe salvadora que Dios quiere que el ser humano tenga, es una convicción tan fuerte que no solamente afecte su intelecto, tiene que afectar toda su vida, ¿sí? Tiene que afectar sus decisiones, su voluntad, sus emociones, de tal sentido de que toda nuestra vida gira en torno a esa fe en Cristo. Sí, esa es una fe salvadora, no solamente la fe de intelecto de creer, ¿sí? Que yo digo, entiendo que Jesucristo es el Salvador y entiendo cómo Él pudo satisfacer la justicia de Dios y cómo Él murió en nuestro lugar, y uno lo puede comprender y una persona lo dice, wow, lo comprendí, pero una cosa es comprenderlo y otra es poner la confianza en Cristo para que salve mi vida. Y no solamente salve mi vida, sino que toda mi vida gire en torno a Jesucristo. Perfecto. Hay otros versículos que les quisiera mencionar, y es que cuando Jesús inició su ministerio, Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el reino de los cielos lo he traído aquí, hacia ustedes, y está a la puerta. Pero Él dice dos palabras importantes. Yo voy a hablar de la segunda: arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia de que Cristo, a través de Cristo somos salvos, ¿sí? Y otra versículo importante es Hechos 16, 30 y 31. El carcelero, cuentan una historia muy bonita de que Pablo estaba allí en la cárcel. Bueno, no tan bonita, pero sí, para Pablo no fue bonito estar en la cárcel. Y había un carcelero allí. Bueno, sucede algo sobrenatural. El carcelero se da cuenta de que estos hombres son hijos de Dios y realmente lo que predican es verdad. Así que él cae de rodillas y dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pregunta que todos deberíamos hacernos en un momento de nuestra vida. Y resulta y pasa de que Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Entonces lo que Pablo le dice no es ven conmigo a la iglesia. ¿Sí? No, Pablo no le dice ven y te bautizo, aunque después fue bautizado. Sí, obvio. Pero Pablo lo llevó a Cristo, porque Cristo es la fuente de la salvación y le dice, tienes que creer en Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces la fe es fundamental en ese proceso de salvación. ¿Cómo recibimos la salvación? La fe es como la llave, ¿sí? La fe es como la acción de estirar las manos y decir recibo la salvación. Y hay muchos otros versículos, ¿no? Que hablan de la necesidad de, hay uno que dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca acerca de que Cristo fue crucificado y resucitado, serás salvo. O sea, de creer en ese sacrificio y en la resurrección de Cristo, en la obra que Cristo hizo en la cruz, seremos salvos. Entonces, la fe es fundamental para recibir la salvación. Obvio, sí. Entonces, nos damos cuenta de la necesidad del Espíritu Santo para que nos active, nos convenza de que somos pecadores, ¿verdad? Uh-huh. Y se active en nosotros esa sed y esa hambre por la búsqueda de solucionar ese problema nuestro, ¿sí? Y todo se hace a través de la fe. Sí. Hay otro punto importante que es el arrepentimiento. Oh, sí. Entonces, les hablamos del arrepentimiento, ¿sí? Bueno, me di cuenta de algo muy interesante con el tema del arrepentimiento, ¿sí? Para ello, pues, y estuve mirando unos versículos, la verdad son varios, pero resalté dos, pues para no tirar 300 versículos sobre que hablan del arrepentimiento, ¿no? Entonces resalto dos. Lo interesante de esto es, voy a mostrar en pantalla el tema de la Biblia, ¿sí? Para leerles un versículo sobre el arrepentimiento, y es Mateo 4:17. Miren lo que dice Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Ahora bien, la palabra arrepentimiento lo buscamos en la página de Logos que Logos, ¿sí? Para también los que nos escuchan dirán, oye, ¿de dónde están mirando el interlineal de sí, griego? Del griego, ¿verdad? Del original escrito. Esta es la Biblia interlineal, o sea que el versículo está traducido palabra por palabra en el orden, y pues está en desorden supuestamente, ¿no? Pero es traducido palabra por palabra. La palabra griega usada para arrepentimiento o para arrepentíos es metanoeo. ¿Usted sabe lo que significa metanoeo? La he escuchado, pero refrésqueme la memoria. Se la refrescamos. Miren lo que dice la traducción literal y lineal del habla. En metanoeo dice: desde entonces comenzó él, Jesús, estar proclamando y estar diciendo, estén cambiando de disposición mental. Interesante. Interesantísimo. O sea que nos está mostrando el tema de que el arrepentimiento es un cambio en la disposición mental. Mire lo que dice, es que está muy bueno, está muy bueno aquí. Permítame, le muestro la Biblia a las personas que nos están viendo en el video. Dice, la definición es pensar diferente después, es decir, reconsiderar. Moralmente, sentir compunción. Lo que está hablando es que debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Le cuento un testimonio? Cuéntelo, tenemos tiempo. Está fresco. Hágale. Venía compartiendo ahorita
a alguien acerca del Evangelio y me asombró la pregunta. La respuesta. Le dije una pregunta clásica que les hago: si murieras hoy, ¿para dónde irías? Ve, antes de que siga con el testimonio, ese es el lío, ¿no? Yo no puedo hacer esa pregunta a las 8 de la noche en un InDrive, ¿no? Que yo lo mire y le diga, amigo, una pregunta, ¿usted qué pasaría si se muere ahora? Me sacan el otro día de la cárcel. Sí. Bueno. Y me parece muy bonita la respuesta que él dijo. Okay. Dijo, si me hubieses preguntado esta misma pregunta hace 3 años, te hubiera dicho que no sabría o quizás no iría para el cielo. Pero hoy que me haces esta pregunta, sé que me voy con el Padre Celestial. Wow. Yo, wow, con esa seguridad me habló. Y me dijo, yo le pregunté qué le había hecho cambiar de pensamiento. Mira que el arrepentimiento es cambio de pensamiento. Y le dije, ¿qué le hizo cambiar tu pensamiento? ¿Qué pasó? Entonces me dice, bueno, en resumidas cuentas me dice que el hecho de ser papá, de convertirse en papá, le hizo recapacitar y cambiar su forma de pensar en cuanto a Dios. Fue muy bonito. ¿Por qué? Porque decía, yo vivía mi día a día como en el limbo, como viviendo cada día sin sentido. Y luego entendí muchas cosas después de ser papá. Mira cómo el ser papá quizás le ayudó a mirar al Padre Celestial y a cambiar su relación y su mente. Y a mirar, dijo, yo pensaba que porque no mataba, no robaba, era una buena persona, normal, ¿no? Digo, pero ahora me doy cuenta que puedo ofender a Dios y que puedo pecar con un mal pensamiento, con una intención, con cosas que uno piensa que no. Cambié su pensamiento, cambié su manera de pensar. Es que, vea, con esas palabras que él dice, las personas piensan que, oye, mientras yo no me meta con nadie, o sea, yo soy buena persona, buena gente, pero no nos damos cuenta que si eso fuese así, entonces Dios para qué iba a enviar al hijo a que lo crucificaran. O sea, si hay otra solución, pues ¿para qué tienes que morir? Y si el mismo Jesús dijo, es necesario que esto pase. O sea, no hubo otra manera. Entonces no se trata de ser buenos, no se trata de no hacer daño a nadie, no. Hay una puerta estrecha que y tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de pensar. Okay. En nosotros. Miren, vamos a mostrar nuevamente la Biblia. Bueno, estoy en la parte de logos, klogos.com, y estamos viendo el verso 17, ¿sí? El verso 17 de Mateo. Entonces dice, les está diciendo que estén cambiando de disposición mental. Bueno, se ha acercado porque el reino de los cielos. Bueno. Existe otro pasaje, Lucas 15:7, ¿sí? ¿Qué dice? Que dice así. Permítanme, les muestro también a mis queridos internautas que nos están de repente oyendo en cualquier momento este video. Entonces, perdón, es Lucas 15, verso 17. Dice, qué pena, ya lo estoy consiguiendo. Perdón, 15:7, Lucas 15:7. Ok, dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sí, estamos escuchando esto, ¿verdad? Mire lo que dice. ¿Puedo leer la versión de acá? Dígalo. Dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios por 99 justos que no se extraviaron. Exactamente. Y mire lo que dice la traducción interlineal del griego original de este pasaje. Dice así: estoy diciendo a ustedes que así regocijo en el cielo será sobre a uno pecador cambiando de disposición mental. Mire, básicamente que en el cielo se alegrarán más por ese pecador que cambió de manera de pensar. ¿Sí? O sea, no es solamente llegar a decir me arrepiento.
me arrepiento ahorita. Ahorita me estoy arrepintiendo de algo que hice o lo que he hecho, pero mi mente no va a cambiar de pensamiento. Mucha gente se equivoca, llevándolo a ejemplo del matrimonio, se equivoca y se arrepintió de esa embarrada, pero como no cambió su mente, vuelve a cometer esa embarrada. Exacto. Porque su mente sigue el mismo patrón suena como la novela, patrón del mal. El patrón del mal. Mire, ¿qué termina diciendo este pasaje? Permítame le muestro. Dice, bueno, que se alegran por un pecador cambiando de disposición mental, que sobre 99 rectos quienes no necesitan o no necesitan estar teniendo cambio de disposición mental. O sea, están los que no necesitan porque ya han estado con ese cambio, ¿verdad? Sí. Entonces en el cielo se van a alegrar cuando un pecador dice, cambié mi manera de pensar. Con lo que dice la Biblia, abrió sus ojos, o Dios permite que abra sus ojos y se dé cuenta y comienza a pensar, oye, yo antes pensaba que por ser bueno era tal, no había problema, pero después antes pensaba que era bueno, ahora me doy cuenta que no soy tan bueno. Que no era bueno. Tremendo. Ese es el arrepentimiento, un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento respecto a Dios, respecto al pecado, ¿verdad? Antes el pecado para mí quizás era normal o no me hacía ver mi necesidad de salvación. Cuando hay arrepentimiento veo el pecado de otra forma y veo a Dios de otra forma. Exacto. Eso es lo bueno. Yo le aconsejo, ¿verdad?, a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, les aconsejo el análisis más profundo de la Biblia, porque nos vamos a conseguir con unas perlas, ¿verdad? Que hasta nosotros nos van a hacer cambios mentales con respecto a diferentes temas. Entonces, como para resumir y que el video no se nos haga tan largo. Ok, sí. Recibimos esa salvación cuando hay un cambio mental que se llama un arrepentimiento genuino y verdadero. Cuando hay una fe, una convicción y toda mi vida gira, se centra en Jesucristo para salvación. Y cuando pues hay esa sed, ¿verdad?, que me lleva a buscar a Dios, a creer en Él y a arrepentirme, ¿sí? De esa manera se recibe la salvación y el milagro de la salvación, Dios que conoce el corazón, es instantáneo. Correcto. ¿Sí? Luego sigue un proceso en nuestra vida de regeneración, de santificación, de crecimiento, pero ya siendo salvos, ¿verdad? En el momento en que el pecador venga a Cristo con fe y arrepentimiento, en ese momento se recibe la salvación. Así es. Bueno, creo que el tema quedó claro, ¿verdad? Sí. Y de todos modos, si alguien tiene una opinión, les invitamos a que ahí abajito en el cajón de las opiniones usted nos puede dejar su pensamiento, lo que usted ha analizado bíblicamente, qué le dice este tema y de repente más cosas que pueda anexar. ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta que a veces uno en YouTube, por ejemplo, está buscando una solución en un video y uno dice, no, en los comentarios alguien dio otra solución más real o actualizada? Entonces, comentar sirve, sí, porque de repente aquí se nos escapa un punto y alguien dice, mira, esto es interesante, alguien va a ver el video un día, empieza a mirar comentarios y consigue lo que de repente estaba buscando. Es correcto. Entonces, comenten. Pregunten. Exactamente. Y pregunten, sí, exactamente. ¿Algo más? No, terminamos. A todos los que aún no han recibido la salvación, les invitamos a que pongan su fe en Jesucristo y que tengan ese cambio de pensamiento, ese arrepentimiento, ese arrepentimiento verdadero. Cristo es la fuente de la salvación y necesitamos la salvación en nuestra vida urgentemente. Así que este videito, si lo estás viendo, es una herramienta y un medio en el cual Dios está usando para hablarte y para decirte cuánto te ama y cuánto está dispuesto
en darte la salvación. Tienes que extender la mano, tienes que recibirla con fe en el Señor Jesucristo. Bueno, entonces a todos Dios les bendiga, Dios les guarde y nos seguiremos viendo en el próximo tema, que de seguro va a estar muy interesante. Así es, no se lo pierdan. Ok, entonces como siempre me despido con el violín sad. Tristeza porque nos vamos. Pero bueno, adiós. Pero volveremos. Volveremos. Chao.